ahora sí la estoy grabando. Ya. Entonces van a tener que verse por lo menos unas 2, 3 veces este video para poder comprender qué es lo que tienen que hacer. Entonces, dentro de punteros, referencia y manejo de memoria dinámica, tenemos que entender que tenemos dos tipos de almacenamiento. Un almacenamiento que ustedes ya conocen, ¿ya? Como listas lineales en general, que es el almacenamiento secuencial. Ustedes ya conocen este almacenamiento porque lo han trabajado, yo creo, en todos los ramos de programación que han tenido, que son los arrays, los típicos vectores o matrices. ¿A qué se refiere con almacenamiento secuencial? Yo expliqué en un inicio del curso que lo que hace el computador es que tiene un stack de memoria, como una pila de memoria, que se va llenando a medida que yo voy utilizando estos espacios de memoria con variables, por ejemplo. Entonces, cuando yo hago un manejo con un puntero, lo que hago es indicar dónde está el dato con ese puntero, dónde está el dato en memoria, para después conseguir este dato. Algo así como indexación del dato mediante un puntero. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando yo creo un array, un vector de espacio 100, un vector de int con 100 espacios? Alguien que me diga eso, por favor. Claro, o sea, en realidad guardo 400, porque un int me pide 4 espacios de memoria para poder guardarlo. Entonces, al hacer un vector de 100, me pide los 400 espacios y me los deja ahí sin utilizar. O sea, yo al declarar mi vector de 100, yo ya no puedo ocupar los espacios de memoria en nada más que no sea de ese vector. ¿Ya? Entonces, se podría decir que en caso de que no ocupe todo el espacio de memoria, se podría decir que hay un desperdicio de memoria. Porque si no estoy ocupando los 100 espacios, estoy ocupando uno de los 100, entonces después me quedan esos 99 por 4 espacios que no estoy utilizando para absolutamente nada. ¿Ya? Y después tenemos el almacenamiento no secuencial, donde yo voy creando a partir de lo que voy necesitando. Yo voy utilizando espacios de memoria a medida de que voy necesitando esos espacios de memoria. ¿Ya? Y para eso cada uno, bueno, lo vamos a ver más adelante, pero para eso cada uno de los nodos que utilizan estas listas tienen un puntero que va hacia el siguiente nodo. Entonces, a lo mejor dentro de mi stack de espacios de memoria, tengo un nodo en el espacio, un nodo con un int en el espacio 1 y el siguiente lo tengo en el espacio 20.000. Pero el puntero me va a indicar que el siguiente nodo dentro de esa lista es el 20.000. ¿Ya? En cambio, en un array lo que haría sería, por ejemplo, si yo tuviera 100, me guardaría desde el espacio 1 al espacio 400 y me lo dejaría ahí estático, sin hacer nada más. ¿Ya? Si se ponen a ladrar mis perros, creo que esto ya lo había dicho en la clase pasada, pero lo siento porque tengo como 1, 2, 3 y hay un cuarto perro ahora, así que se ponen a ladrar como locos. Almacenamiento secuencial, como dije antes, ya los conocen, son los arreglos. Denme un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Almacenamiento secuencial, ya los conocen, son los arreglos, son los vectores o matrices que conocen de toda la vida. Ustedes, si no me equivoco, en programación avanzada ya deberían haber visto lo que son nodos, como listas enlazadas, simples, circulares. No sé si es correcto eso. Ya, ahora se supone que vamos a ver un poco de lo mismo, pero lo vamos a profundizar más. O sea, por lo menos ya conocen lo que es el concepto de los nodos, pero ahora vamos a ver usos más prácticos hasta cierto punto y después con el tema de árboles, que es similar, por ejemplo, con los hippies y ese tipo de cosas, profundizar un poco en lo que es ese tipo de listas. ¿Ya? Pero bueno. Arreglo las ventajas de los vectores que uno puede acceder a cualquier dato mediante una complejidad O1. ¿A qué se refiere esto? Que por ejemplo, si yo quiero acceder, yo tengo un vector de tamaño 10, ¿ya? Y yo quiero acceder al número, al espacio 9 de este vector, que sería el último, del 0 al 9, ¿ya? Yo solamente le tengo que decir a mi programa que acceda a vector corchetes 9. No tengo que recorrer absolutamente nada para llegar a ese espacio. Le digo directamente mediante el programa que quiero acceder a ese espacio de memoria.
Entonces, ¿qué es lo que hace mi programa? Mi programa ve cuál es el puntero que indica el espacio número 1. A eso le suma, dependiendo de qué es lo que esté utilizando. Int, por ejemplo, le sumaría 10 por 4, le sumaría 40, iría al espacio número, se saltaría 40 espacios de memoria y iría al espacio número 9, del 0 al 10, o sea, del 0 al 9, recuerden, porque es de 10. Entonces iría al espacio de memoria 40 para obtener ese dato, en caso de que sea un int. ¿Ya? Desventajas, denme un segundo. Desventajas, se debe indicar el tamaño. No son de un tamaño, los arrays normalmente no son de un tamaño mutable. ¿Ya? Sé que en otros programas, o sea, en otros lenguajes, ustedes pueden crear como mutable list o arrays mutables que pueden crecer, pero hay un truco detrás de eso. Que lo que hace en realidad el programa es, yo creo, lo que me está diciendo en realidad es que yo no le tengo que poner un espacio definido en un inicio, pero en realidad lo que está haciendo detrás del lenguaje es crear un vector sin que nosotros lo veamos, crear un vector de un tamaño X, ¿ya? Y después lo indexa. Entonces, por ejemplo, si yo quiero crear solo 10 espacios, lo que va a hacer en un inicio, si yo quiero crear solo 10 nodos, por ejemplo, dentro de este mutable list, lo que va a hacer mi lenguaje es crear un vector detrás con punteros, lo más probable, de espacios de memoria, y va a crear uno de, no sé, siempre son múltiplos de 2, así que va a ser de 2, 4, 8, 16 espacios para guardar los 10. Pero si yo quiero ocupar 17, entonces lo que va a hacer mi programa después es copiar lo que está en ese vector, crear uno nuevo, esta vez de 32 espacios, copiar lo que estaba en el de 16, pegarlo y empezar a ocuparlo así. Nosotros no vamos a ver eso, nunca dentro del lenguaje. O sea, lo podemos ver, podemos crear un programa que me esté mostrando cómo se ocupan los espacios de memoria y me va a mostrar que está pasando eso claramente. Pero no es algo que nosotros utilicemos todo el tiempo, ¿ya? Y también que la inserción y la eliminación implica corrimiento. Por ejemplo, si yo tengo un array de n datos, ya yo tengo un vector tamaño n, ¿ya? Que aquí, como se muestra en la pantalla, va de 0 a n-1. Si yo quiero eliminar, ¿cuál sería el peor caso si yo quiero eliminar o agregar un dato? En términos de O, de notación O. Alguien, por favor. El peor caso, por favor. ¿Y cuál sería el concepto? Bueno, en general, por ejemplo, si yo tengo un array de tamaño n, ¿ya? Y mi peor caso sería eliminar o agregar algo en el primer espacio. Porque si yo elimino, por ejemplo, si yo elimino el 6 acá, entonces lo que yo tengo que hacer es mover el 7 al espacio 0, mover el número que está acá al espacio 1, este al espacio 2, este al espacio 3 y este al espacio n-2. Entonces tengo que mover todos los datos que estén después del espacio número 1 al anterior. Y eso sería un ODN, sería lineal, ¿ya? Y lo mismo para agregar un dato. Si yo quiero agregar un dato al primer espacio, entonces lo que tengo que hacer es mover el que estaba en el primer espacio, este 6, moverlo al espacio 1, este 7, moverlo al espacio 2, y así. Moverlos todos hasta que este 2 se mueva al siguiente espacio. En este caso no se puede, pero imaginemos que es mutable hasta cierto punto. Se movería al espacio siguiente, y ahí recién podría agregar algo al espacio 0. Entonces sería un ODN, ¿ya? Tanto para la inserción y la eliminación en el peor de los casos. Porque claro, si yo estoy eliminando algo en el espacio n-1, si yo elimino este 2, no hace nada, no tengo que correr ningún dato. En cambio, si agrego algo al n-1, tampoco tengo que correr ningún dato, ¿ya? Si lo agrego al final de la lista, no tengo que... elimino al final de la lista, no tengo que correr ningún dato, por lo tanto ahí sería OD1, ¿ya? Eso es uno de las principales desventajas en caso de que quiera correrlo. Yo sé que ustedes en la mayoría de los casos no han trabajado con vectores donde tengan que correr los datos para insertar o eliminar, pero se trabaja de esa forma, ¿ya? Almacenamiento no secuencial. Esto, como dije, ya lo han visto en listas con nexos. Nosotros tenemos un nodo que tiene un valor y aparte de eso, dentro de este mismo nodo tenemos otro espacio que guarda un puntero de espacio de memoria para indicarnos dónde está
el siguiente nodo. ¿Ya? Las ventajas, inserción, eliminación de elementos, que es O de 1 en caso de, por ejemplo, si yo sé que lo quiero, el único problema entre comillas que tendría, por ejemplo, en esta lista, es que si yo lo quiero insertar en el inicio, por ejemplo, si yo lo quiero insertar en el inicio, lo único que tengo que hacer es crear el nodo y con el puntero indicarle que lo quiero linkear a este otro nodo número 6. ¿Ya? Si quiero eliminarlo, es lo mismo. Tomo el puntero, que se representa con esta flecha, tomo el puntero, lo elimino y después destruyo el objeto. Simplemente. ¿Ya? Lo que me da un uso más eficiente de almacenamiento. Como dije recién, cuando yo tengo un vector de tamaño 100, lo que tengo que hacer es solicitarle a mi stack de memoria esos 100 espacios. Y esos 100 espacios, a pesar de que no los ocupe, van a estar, entre comillas, usados. Porque en algún momento los voy a ocupar. Por algo creé un vector de 100, se supone. ¿Ya? No los voy a poder ocupar con nada más. En cambio, con estos nodos, lo que voy haciendo es lo voy creando y a medida de que voy utilizando la memoria, se la voy pidiendo al computador. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo creo el primer nodo que es de un int, tengo me pide mis 4 espacios más mi espacio para el puntero, porque recordemos que el puntero también va a guardar un espacio de memoria. Entonces tengo mis 4 espacios para el int, mi espacio para el puntero, y solo ocupo esos 5 espacios. ¿Ya? Y a lo mejor el siguiente nodo lo voy a hacer en 2000 espacios de memoria más. O sea, voy a hacer mi programa, va a ocupar tanto espacio de memoria y después recién voy a crear mi siguiente nodo. Entonces no me está guardando memoria que no puedo utilizar y que no estoy usando para absolutamente nada. ¿Ya? Y organizaciones no lineales. O sea, cuando yo tengo un vector o una matriz, yo solo puedo crear un vector, una fila, y con la matriz tengo filas y columnas, pero no puedo crear, por ejemplo, no sé, árboles. ¿Ya? Que eso lo vamos a ver más adelante. Se puede crear de cierta forma, puedo hacerlo, pero no es lo más conveniente. ¿Ya? Por lo mismo, por el tema del manejo de memoria y la inserción y eliminación de elementos. ¿Ya? Y desventajas, acceder al elemento i, al iésimo elemento. O sea, por ejemplo, si yo tengo una lista con 300 nodos y yo quiero acceder al último, bueno, al penúltimo, por ejemplo, en este caso, lo que tengo que hacer es recorrer toda la lista, recorrer cada uno de los nodos, ir moviéndome por cada uno de ellos hasta llegar al último. Yo no puedo decir, por ejemplo, si yo tengo una lista de nodos de 1000, yo con un vector sería súper fácil. Si yo tengo una lista, un vector de 1000, le digo que quiero acceder al último elemento, le digo vector corchetes 999, ¿cierto? En cambio aquí no puedo hacer eso. Tengo que recorrer uno por uno, ¿ya? Para poder llegar al último elemento. Almacenamiento de enlaces, bueno, por enlaces o almacenamiento de enlaces que aparte del elemento, aparte de, por ejemplo, en este caso un int, aparte de los 4 espacios de memoria que tengo que ocupar, también tengo que ocupar uno más por el puntero. ¿Ya? En un vector ya dijimos que me ocupa los 4 espacios de memoria para guardar un int, por ejemplo, y los siguientes 4 es para otro int, y los siguientes 4 es para otro int. En cambio aquí es los 4 para el int más un espacio de memoria para el puntero. O sea, estoy gastando más memoria. O sea, la memoria que me gasta un vector de 1000 es mucho menor a la memoria que me gasta una lista de 1000. ¿Ya? Y administración de almacenamiento. Hay dos cosas que van a tener que utilizar cuando programen en C++, que son los new, que eso ya lo hemos visto, por ejemplo, cuando se crea un nuevo objeto a partir de una clase. Y también están los delete. La clase la estoy grabando. Pero no mediante Zoom, estoy ocupando Streamlabs para grabarla. A ver, estoy grabando, ¿cierto? Sí. Porque no puedo grabar sus voces, puedo grabar solo la mía, por temas de universidad y XX. Entonces, mejor grabarlo desde ahí, porque después tener que editarlo es una reverenda... Eso. Administración de almacenamiento. Entonces, vamos a tener dos funciones dentro de la lista, que son, bueno, para los objetos en general, que son los new, crear un objeto a partir de una clase, crear un alumno nuevo, alumno A1 a partir de la clase alumno, y crear y delete, que es eliminar este objeto. ¿Ya? Yo, por ejemplo, si creo una lista de 1000 alumnos, y de esos 1000 alumnos este año se titulan 500,
entonces no me sirve tenerlos dentro de la lista de alumnos. Puedo crear una nueva lista que sea egresados, ¿ya? Y ahí moverlos. Pero si no tengo esa lista y no los necesito para absolutamente nada, entonces quizás puedo cortar acá. Por ejemplo, aquí tengo el 6 y el 10 son alumnos que siguen matriculados, pero el 15 es un alumno que tengo que eliminar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Corto esta flechita que ven acá, y yo la corto entre el 10 y el 15, entonces me quedan los alumnos matriculados, siguen siendo el 6 y el 10, pero el 15 se va, ¿ya? El tema es que si yo no elimino el objeto 15, me va a seguir ocupando espacio de memoria. Entonces a lo mejor acá yo pienso que estoy ocupando espacio de memoria solo para el 6 y el 10, y elimino el 15, ¿ya? Lo corto el enlace, y después digo, qué raro, ¿por qué mi programa me sigue ocupando espacio como si tuviera 3 nodos? Es porque no eliminé, porque no hice un delete al objeto. Corto este enlace, corto el link entre 10 y 15, y al mismo tiempo tengo que eliminar el objeto. Casi todos los objetos creo que se los pasé cuando hice la clase el día sábado. Todas las clases, o creo que no lo hice, pero todas las clases en C++ tienen de forma inherente una función constructora, ¿ya? Y o sea, no, la función constructora la tenemos que escribir nosotros, pero es algo, entre comillas, inherente de la clase, es algo que tenemos que hacer sí o sí. Y al mismo tiempo, una clase destructora, que es para cuando yo quiero destruir un objeto perteneciente a esa clase, ¿ya? Yo también la tengo que escribir, que era, no sé si se los mostré esa vez, pero es con un... ¿Cómo se llama este? Va. ¿Dónde está? Ahí, que es como así. ¿Cómo se llama eso? Virgulilla, si no me equivoco. Se ocupa esa función que es como... tiene el mismo nombre de la clase constructora. Por ejemplo, sería alumno. Alumno sería el constructor. Y yo tengo otra abajo que es el destructor, que es virgulilla de alumno. Que cuando yo lo ocupo, que no lleva nada, no recibe absolutamente nada, ni retorna absolutamente nada. Cuando yo lo ocupo, lo que hace es automáticamente destruir el objeto al que yo estoy referenciando. Ya. ¿Alguna duda con la almacenamiento no secuencial y secuencial? Que es algo que, bueno, ustedes ya deberían conocer, entre comillas, pero las ventajas, desventajas, algún tipo de uso específico por el que quieran preguntar. Lo voy a tomar como un no. Ya, siguiente, pilas y filas. ¿Ya? C++ ocupa específicamente, y varios lenguajes ocupan específicamente un stack para hacer la compilación, ¿ya? En este caso es lo primero, las pilas, ¿ya? Son también conocidos como stack, listas pushdown o LIFO. Yo creo que esto ya, el FIFO y el LIFO ya lo han escuchado antes. No sé si tuvieron un ramo con el profesor Chiang donde les enseñaba esto. No sé si lo tienen ahora o más adelante. LIFO significa last in, first out. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo mi pila, como lo dice el nombre de... yo tengo mi... ¿Dónde está el marcador? Se me fue. Ya, acá. Yo tengo mi pila, entonces yo voy agregando los datos, ¿ok? Agrego el 3, agrego el 7, agrego el 2, agrego el 5, agrego el 8. Yo voy apilando datos. Y para sacarlos, yo solo puedo trabajar con el tope. Yo solo puedo trabajar con el primero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero llegar al dato 3, en esta pila lo que tengo que hacer es sacar el 8, sacar el 5, sacar el 2, sacar el 7 y recién puedo llegar al 3, ¿ya? ¿Esto para qué sirve? Para mantener un orden, por ejemplo, dentro de funciones. Entonces yo tengo, por ejemplo, no sé, un if X, algo, ¿ya? Entonces yo tengo acá una pila y acá yo tengo otra pila para las variables. Entonces yo lo primero que hago es tomar el X, lo meto a una pila, aquí tengo un paréntesis, aquí tengo otro paréntesis, bla, bla, bla. Así funciona, ¿ya? Entonces yo lo tomo en orden. Entonces, por ejemplo, yo le digo al programa, ya, mira, cuando haya un paréntesis cerrado, tómame todo lo de adentro hasta que encuentres un paréntesis. Bueno, cuando encuentres un cierre de paréntesis, tómame todo lo de adentro hasta que encuentres un cierre de paréntesis, ¿ya? Entonces entra acá a la pila, me va tomando todo y acaba tomando las variables.
porque es uno y uno. Acá toma las variables acá toma el if, los paréntesis, todo lo que son definiciones de sintaxis, y acá guardo las variables. Entonces voy, tomo el paréntesis, tomo la variable, tomo el otro paréntesis, ya, y después que viene un if, ¿ya? Entonces lo hace para mantener un orden. Eh, um, Funciones que vamos a ocupar con la pila tenemos el push, que es para insertar un nodo. Esta pilar que aparece acá es la función push. Entonces cuando yo creé mi función pila, cuando yo creo una pila, ¿ya? Yo tengo que definir, no sé si tomarlo como una clase, por ejemplo, yo tengo que definirle funciones a esta pila, ¿ya? O este stack, ¿ya? Y las funciones que les voy a definir van a ser la función push, la función pop, la función void, la función top y la función isEmpty. Push para insertar un nodo, para agregar un nodo a la pila. Pop para sacar el primer nodo de la pila. No es eliminar un nodo, es eliminar el primer nodo, el que está en el tope, ¿ya? Entonces con mi función, no sé, si yo tengo mi clase pila, entonces pila.push va a ser para agregar un nodo, pila.pop va a ser para sacar el nodo que está en el tope, pila.void, que va a ser para vaciar la pila completa, eliminar todos los nodos que están en la pila, pila.top para volver al tope, para saber la información del nodo que está en el tope, parecido al pop, que es para eliminar el primero, pero este no elimina, solo me entrega la información del que está el primero, es como para volver al primero, ¿ya? Y isEmpty, que me devuelve true si la pila está vacía, y al revés false si la pila tiene, aunque sea algún elemento. Después pasamos a filas. Las filas son conocidas como kiwi, como colas o como FIFO, first in, first out. Las filas son las filas que todos conocemos, la fila del banco, ¿ya? En la fila del banco tú entras, te vas al final de la fila, ¿ya? Y se atiende al que está primero, ¿ok? Existen distintos tipos de fila, por ejemplo, filas con prioridad, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos árboles, ¿ok? Por ejemplo, también ahí se ocupa lo que son los heap. Pero una fila ideal lo que hace es que tú tienes una entrada, tienes una salida, o bueno, tienes un extremo que es el final de la fila, en este caso es la entrada, y tienes un extremo que es el frente, que es la salida. Entonces yo quiero agregar un nodo, lo agrego por el final de la fila, o sea, la entrada, o sea, la entrada. Y si yo quiero sacar un nodo, solo puedo sacar nodos del frente o de la salida, ¿ya? Es una fila como la que todos conocemos, una fila ideal, como dije en todo caso. O sea, claro, si tenemos gente de tercera edad o embarazadas, tienen prioridad en una fila normal, pero no, que estamos en un mundo ideal, ¿ya? Las funciones que existen para las filas son parecidas a las anteriores. Tenemos el push, que es insertar un nodo al final. Al final, recuerden, es difícil comprender eso. Si el final de la fila es la entrada de la fila, ¿ya? Se agrega un nodo a la entrada, tenemos un pop que es elimina un nodo del frente de la salida, ¿ya? Eso es al revés que la pila. Recuerden que la pila entraban arriba y salían de arriba mismo, en cambio en la fila entran por el final y salen por el frente, ¿ya? Entonces el primero que entró en la fila va a ser el primero en salir, ¿ya? Void para vaciar la fila, aquí debería ser. Bueno, fila y cola es lo mismo. Así que para vaciar la cola, top retoma el primer nodo, el nodo de la entrada, el nodo del final de la cola de la fila. Y isEmpty lo mismo, me retorna true si la fila está vacía y false si la fila tiene al que sea algún elemento. ¿Alguna duda con pilas y filas? Ujú. Sí, sí, sí. Hay lenguajes, específicamente en C++, tú tienes que programarlo. No existe bueno, lo más probable es que sí exista, pero nosotros no vamos a trabajar con una librería que implementa automáticamente filas y pilas y otros tipos de estructuras, ¿ya? Pero hay otros lenguajes. Ujú. Claro,
Sí, no, sí, aquí no. Yo sé que en Python y yo sé que en Java existen por defecto dentro de la librería estándar de esos lenguajes, existe una forma de crear listas, ¿ya? El tema es lo que expliqué antes. Esas listas en realidad no son no secuenciales. Tienen un tamaño que era, lo había explicado acá. Las listas que vienen por defecto en Java o en Python, en realidad por detrás, lo que hacen es crear un vector que apunta a los espacios de memoria de esa lista. ¿Ya? Uno cree que son mutables, uno cree que les puede agregar y quitar datos como uno quiere, pero en realidad lo que está haciendo detrás el lenguaje es crear un vector, ¿ya? De tamaño exponencial de 2, puede ser 2, 4, 8, 16, bla, bla, bla. Y cuando yo le agrego un dato, por ejemplo, yo tengo 16 datos, tengo 15, entonces me crea mi vector de 16, ¿ya? Entonces, pero ¿qué pasa si yo quiero crear un dato 17? Lo que hace es tomar los 16 datos que estaban en ese vector, me crea un vector nuevo de 32, los copia, y ahí yo creo, porque yo no estoy viendo nada de eso, yo creo que estoy creando una lista mutable, pero en realidad no. Sino que por detrás el lenguaje está haciendo esto de crear un vector, para indexar. Pero sí, existen en muchos lenguajes, por ejemplo, no sé, en Kotlin también existen los mutable list. En muchos lenguajes existen listas que vienen dentro de las librerías estándar, que vienen con estas funciones incluidas, los push, los pop, los void, los top, los isempty, pero nosotros dentro de C++ no estamos ocupando, no existen, entre comillas, dentro de nuestra librería, por lo tanto tenemos que crearlas nosotros como función. Entonces cuando yo cree mi fila de alumnos, ponte tú, yo tengo que poner, no sé, mi fila se va a llamar fila. Entonces yo tengo que crear mi fila.push A1. A1 siendo mi alumno de otra clase, por ejemplo. Mi pop, tanto. ¿Ya? El pop no debería pedir absolutamente nada porque el pop elimina el primero, en este caso, de la fila, el de la salida. ¿Ya? Yo tengo que crear estas funciones cuando genere mis pilas o mis filas dentro del programa. ¿Alguna otra duda? Ya, vamos a pasar a polinomios. Polinomios, ustedes ya lo conocen, son los típicos que tienen. Vamos a trabajar en este caso con polinomios de una sola variable, no vamos a trabajar con polinomios de más variables, no vamos a trabajar con uno que diga, no sé, 3y cuadrado más x. No, todos con x o todos con y. ¿Ya? Específicamente para representarlos dentro de lo que. Dentro de las funciones que vamos a utilizar. ¿Ya? Y. Estos se pueden representar mediante listas con nexos, que fue lo que vimos antes, y la estructura del nodo sería, nosotros tenemos el coeficiente siendo el número que está antes de la variable. 3x4, mi coeficiente sería 3. ¿Ya? Después tenemos, esto es un nodo, por si acaso, esto es un nodo. Tenemos el coeficiente, un dato, tenemos el exponente, que este ya deberían saber qué es. En el caso de 3x4 tenemos nuestro coeficiente 3 y nuestro exponente sería 4. Y el link. El link es el puntero que nos lleva al siguiente nodo. Entonces, por ejemplo, para el primero, 3x4 sería el coeficiente 3, exponente 4, y mi link me debería llevar al siguiente nodo. ¿Quién me dice cómo va a ser el siguiente? El x elevado a 2. ¿Cómo va a ser? Justamente. Justamente. Entonces creo el link, el puntero hacia el siguiente nodo, que sería coeficiente 1, exponente 2. ¿Y el siguiente? Ah, algo. Miren, esto me pareció súper interesante. Aquí yo tengo que, aparte de crear con listas, estructurar el nodo mediante listas con nexos, aparte también tengo que crear una cola, una pila, disculpen. ¿Para qué? ¿Para qué quiero crear una pila? Para obtener la suma o la resta, por ejemplo. Porque después si yo quiero sumar dos polinomios, tengo que saber dónde están los más, tengo que saber dónde están los menos, porque por ejemplo si yo me encuentro un 3x4 y en el otro polinomio al que yo se lo quiero sumar tengo un menos 2x4,
entonces tengo que tener el signo en algún lado. Y no me lo guarda acá, solo me guarda el coeficiente, el exponente, tengo que tener el signo. ¿Ya? Y el signo se guarda en una pila. Entonces yo trabajo con este y aparte tengo una pila al lado que me va guardando todos los signos. Entonces tengo este, lo sumo con el de abajo, por ejemplo, tengo otro polinomio abajo, lo sumo con el de abajo y de la pila saco un más, o de la pila saco un menos, o de la pila saco otro más, y así, en orden. ¿Ya? El siguiente, menos 5, ¿cuál sería su nodo? ¿Cómo estaría estructurado el nodo de menos 5? 5, 0. ¿Ya? Aquí nuestra variable la vamos a representar siempre como un valor natural mayor a 0. ¿Ya? Porque, si no me equivoco, el 0 elevado a 0 es indefinido, no estoy muy seguro. Pero X. Entonces sería 5, mi coeficiente X elevado a 0. Entonces el X elevado a 0 desaparece, ¡pap! Me queda solo el 5. ¿Ya? Y algunas cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de armar los polinomios: los términos son ordenados por exponente de mayor a menor. Y ya, yo tengo mi 3x4, 3, 4, más x elevado a 2, pasa al 1, 2 y 5, 0. Yo no puedo tener algo como primero el 5, 0, después el 1, 2 y después el 3, 4. Tienen que estar ordenados con los exponentes, el 4, el 2 y el 0, de mayor a menor. ¿Ya? Términos de coeficiente 0. Coeficiente 0 no deben estar incluidos. Por ejemplo, dentro de esta ecuación, ¿qué me falta? Me faltan dos términos. ¿Cuáles son? Me falta el x elevado a 3 y me falta el x elevado a 1. Pero como esos tienen coeficiente 0, no se ponen. ¿Ya? No deben haber dos términos o más con el mismo exponente. Yo no puedo tener dentro de mi ecuación, cuando la arme, ¿ya? Esto lo vamos a ver por qué más adelante. ¿Por qué tengo que hacerlo así desde un inicio? El 3x4 yo puedo tener... 3x4 es lo mismo que 2x4 más x4, ¿cierto? Entonces, lo que tengo que hacer yo es agruparlo. Yo no puedo tener aquí, por ejemplo, un 2, 4 y que me lleve a un 1, 4. ¿Ya? Eso se agrupa. Entonces, para que me dé el 3x4 y que yo pueda hacer esto. ¿Ya? Y las constantes corresponden a términos con exponente 0. El menos 5 es una constante, entonces sería 5x exponente 0. ¿Ya? Esta sería la forma que mostré antes de hacerlo correctamente. Aquí no. Un ejercicio. Se pueden efectuar operatorias como suma de polinomios. En este caso, 3x4 más x2 menos 5. Mi b sería 3x4 más 2x3 menos 2x2 más 10. Como resultado me debería dar 3x4 más 3x4, 6x4, el 2x3, x2 y más 5. ¿Ya? Acá está. El orden para yo poder hacerlo, entonces aquí yo tengo representadas mis dos ecuaciones, mis dos funciones, y yo las tengo acá representadas con nodos de lista, ¿ya? 3x4, coeficiente 3, exponente 4, coeficiente 1, exponente 2, coeficiente 0, exponente 5, ¿ya? Coeficiente 3, exponente 4, coeficiente 2, exponente 3, coeficiente 2, exponente 2, coeficiente 10, exponente 0. Aquí tengo representadas las dos ecuaciones. Para yo poder sumar estas dos ecuaciones, tengo que crear punteros que se vayan moviendo uno por uno en las listas y va comparando. Yo hago dos comparaciones, bueno, en realidad tres. Uno, si los exponentes son iguales, si un exponente es mayor a otro, en general. Porque puede ser, en este caso yo tengo P, ¿ya? Y tengo Q. Yo puedo ver si P es mayor a Q o si Q es mayor a P. O si P y Q son iguales. En este caso, P y Q son iguales, ¿ya? Dentro de mi pila, en algún lado debería tener los signos de esta cuestión, ¿ya? En este caso los signos son positivos. Por lo tanto, lo que hace es crear un nuevo nodo, suma los coeficientes y mantiene el exponente, 6, 4. Después mueve este puntero, ¿ya? Mueve los dos, porque como eran iguales, ¿ya? Como los exponentes eran iguales y como por las reglas que dijimos antes no pueden haber dos nodos con el mismo exponente, porque se supone que esos se deberían haber agrupado al inicio, muevo los dos punteros, muevo P y muevo Q, comparo,
¿Qué pasa ahora? P es menor a Q. ¿Ya? Como P es menor a Q, entonces tengo que agregar Q. ¿Ya? ¿Se entiende por qué? En el, en el caso contrario, que P fuera mayor a Q, agregaría P. Porque como el exponente es mayor, viene después, inmediatamente. Y si fueran iguales, sumaría o restaría o haría lo que me diga la pila. ¿Ya? Pero ahora que son distintos, ahora que no fueron iguales, solo tengo que mover uno. Y en este caso muevo el que agregué. En este caso muevo Q. Como P todavía lo tengo que comparar con el siguiente. Como P todavía no sé si en este segundo vector, no sé si todavía va a haber alguno que tenga el mismo exponente que P. Entonces solo puedo mover Q, no puedo mover P, porque este nodo aún no lo he agregado a la lista. Entonces no puedo sacar P de aquí. Solo puedo sacar Q porque ya agregué el nodo. ¿Ya? Entonces ahora P con Q, el mismo exponente. En este caso, si no me equivoco, había una resta, era... Ay, no me acuerdo que había. -2, claro. -2, entonces me queda -1. No, aquí no se pone el signo, me queda -1, exponente 2. Son iguales, muevo los dos. Movería los dos al final. ¿Ya? Movería P hacia acá, movería Q hacia el final y me daría 5, 10. Si no me equivoco, el 10 era positivo, el 5 era negativo. Me debería crear otro que fuera 5, 0. ¿Ya? Al final. Y ahí se termina. ¿Ya? Entonces, si son iguales, se toma la pila de los signos, se realiza la operación que se tenga que realizar y se pone el nuevo nodo. Se mueven los dos punteros, comparo de nuevo. ¿Son iguales? Hago lo mismo. No son iguales, veo cuál es mayor. Agrego el que es mayor, después muevo el que cambió, el que agregué, muevo el puntero del que agregué y comparo de nuevo. ¿Son iguales? En este caso sí eran iguales. Hago la suma, el resto, lo que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Alguna duda con polinomios? Ya. Y matrices poco pobladas. Ya. Matrices poco pobladas. Esto yo creo que es una de las cosas que más me complican a mí, por lo menos. Pero denme 5 minutitos, vuelvo al tiro. Un segundo.
Ya, ahora sí. Matrices poco pobladas. Cuando yo estudié estructura de datos, a mí me pasaron matrices poco pobladas igual y se me complicó mucho porque no entendía el concepto. Porque yo tengo que armar... Bueno, mira, aquí lo vamos a ver. En general, una matriz poco poblada es una matriz que almacena, una matriz de grandes dimensiones que almacena pocos datos. ¿Ya? ¿A qué me refiero con pocos datos? Es que, por ejemplo, aquí yo tengo una matriz de 1000 columnas, 1000 filas, ¿ya? 10.000, 10.000 columnas, 10.000 filas, y en su mayoría tienen ceros, ¿ya? Pero tiene datos dispersos. Por ejemplo, aquí tengo un 2, aquí tengo un 3, aquí tengo un 5 y aquí tengo un 1, ¿ya? Y, entonces, imagínense que estos son los únicos datos que tenemos dentro de la matriz, ¿ya? A mí me sirven de algo los ceros que están representados en la matriz para hacer algún cálculo. Por ejemplo, no sé, yo tengo una matriz que me representa... Y no solo necesario que sean ceros, porque por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo puros unos? ¿Ya? Si yo tengo, está lleno de unos, ¿ya? Y yo tengo un 2, un 3, un 5, que son los únicos datos que difieren de los unos con los que está relleno los otros. Entonces ahí, cuando yo programe esto, yo le tengo que decir que no representan ceros, sino que representan unos, ¿ya? ¿O qué pasa si esta fuera una matriz de alumnos por ramo? ¿Ya? Yo tengo mi semestre, ponte tú, yo tengo mi semestre 1, yo tengo mi semestre 2, 3, 4, hasta el semestre 10, si no me equivoco, y yo tengo los ramos. Entonces yo digo, del semestre 1, el ramo, no sé qué ramos tienen en el semestre 1, pero no sé, cálculo 1, ¿no? Álgebra 1, supongo, no me acuerdo. Ahí yo tengo de mi semestre 1, claro, yo tengo, no sé, 100 alumnos, pero de mi segundo semestre bajan, porque son los que lo están dando por segunda vez, ya no son 100, son 20. ¿Ya? Y de mi tercer semestre, a lo mejor hay alguien que lo está dando por tercera, pero ya no dejan de ser 20, a lo mejor son 10. Y de mi cuarto semestre ya no debería haber ninguno, 0, 0, 0, 0, así hasta el semestre 10. Después tengo álgebra 1, lo mismo, 0, 0, 0, 0. Después, y acá al final, no sé, tengo proyecto Capstone. Del semestre 1 no debería haber nadie dando el Capstone. Del semestre 2 tampoco, del 3 tampoco, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces, por ejemplo, contar los alumnos, ¿ya?, que tengo por semestre en un ramo sería una matriz poco poblada, para que lo acerquen un poco más a su conocimiento. Y no es necesario que sean números, no es necesario que sea 0 y 3. Aquí a lo mejor puedo tener otro tipo de cosas, por ejemplo, puedo tener el estado de un producto. Tengo una matriz de productos, ¿ya? Y bodegas. Tengo 100 bodegas y tengo 100 productos, ¿ya? Y no todos los productos están por bodega. Entonces mi producto 1 a lo mejor no está en la bodega 1 y está recién en la bodega 99. ¿Ya? Entonces aquí en vez de un 0 sería, no sé, vacío, 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 vacío. Y recién en la 99 pongo, no sé, el nombre del producto o algo así por el estilo, ¿ya? No es necesario tampoco, pueden ser objetos, ¿ya? No es necesario que sean int o cosas por el estilo. Para representar una matriz poco poblada, yo tengo que ocupar un tipo de formato de nodo que es así, ¿ya? Tengo mi puntero left, tengo mi puntero up, ¿ya? Tengo el valor, tengo la fila y tengo la columna, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es que esto es lo que lo hace complicado, porque cuando a mí no me lo pasaron con imágenes, entonces cuando uno lo programa sin tener ninguna referencia, es súper difícil. Por ejemplo, yo tengo esto, ¿ya? Se ve extraño. Yo tengo acá arriba un vector ACOL, que representa las columnas, ¿ya?, que está indexado. Yo tengo la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4. ¿Y qué tiene este vector? Punteros de referencia. Entonces, en mi ACOL 1 tengo la referencia al nodo cabecera, ¿ya?, de... ¿Dónde está el mouse? Acá. El nodo cabecera. Los nodos cabecera para las columnas no ocupan el nodo, el puntero left, porque yo no tengo nada de ese left. Yo no tengo filas, yo estoy solo viendo columnas. El puntero left, esta parte de acá, el left es solo para filas y los up son solo para columnas, ¿ya? Entonces, para el cabecera de mi columna número 1, left está nulo, no existe.
y mi columna 1 me lleva al final del primer elemento, ¿ya? Entonces, si yo quiero recorrer la columna número 1, tengo que irme. Mi cabecera me lleva al final, tengo mi primer dato, que mi primer dato sería 10, es la fila 3, la columna 1. Acuérdense, dato, fila, columna. Y el app de este me lleva al nodo, otro nodo que está en esta columna. Dato 2, valor 2, fila 2, columna 1. Acá está la columna, recuerden, estoy en la columna acol 1, entonces debería estar 1, 1. Y después no hay otro dato. No hay ningún dato en la fila 1, columna 1. Entonces se salta directamente a la cabecera. Entonces si yo quiero recorrer nuevamente por la columna 1, tengo que ocupar esto, ¿ya? Y buscar solo los datos que estén en la columna 1. ¿Ya? Columna 2. En columna 2 yo no tengo ningún dato. Por lo tanto, el puntero de referencia app se referencia a sí mismo, referencia a la cabecera. Cuando yo encuentro esto, cuando yo encuentro que referencia a la misma cabecera, significa que esa columna está vacía. No hay nada en ninguna fila de la columna 2. Columna 3, lo mismo, el puntero me referencia al valor 12, fila 4, columna 3, sube, valor 6, fila 1, miren, fila 4, fila 1, no hay nada más entre medio. Ya tenía ceros, por ejemplo. Entonces eso no lo necesito, no creo un nodo para esos ceros, ¿ya? Entonces lo salta inmediato, columna 3, y después hacia la cabecera. Estas son listas circulares, ¿ya? Desde el primer nodo, desde el nodo de inicio, puedo acceder al último, y después tengo que recorrerlo todo para volver al inicio, ¿ya? Son circulares, ¿ya? ¿Por qué no ocupo acol 0? Porque el 0 específicamente está guardado para lo que son las cabeceras, que son estas, ¿ya? El acol 0 me representa cuando yo lo programo y yo sé que quiero terminar, por ejemplo, yo quiero recorrer toda la columna 1, entonces empiezo en el 0, ya empiezo en la fila 0, ¿ya? Aquí lo representa, bajo, fila 3, fila 2, siempre manteniendo la columna 1, fila 2, fila 3, vuelvo al 0 y decir, ya, recorrí toda la columna 1, porque pasé desde el 0 hasta volver al 0, ¿ya? Entonces por eso... claro, porque no tiene ningún dato y lo único que representa, sí, es el nodo cabecera que no sirve para absolutamente nada, simplemente para... Pero sí, ¿ya? Claro, claro. Lo mismo con los arrow, ¿ya? Que son las filas, ¿ok? Yo tengo un vector que se llama arrow, que tiene el espacio 1, espacio 2, espacio 3. En este caso tendría una matriz de 6 por 7, ¿ya? Y si quiero recorrer por filas, hago lo mismo. Tengo mi columna 0, ¿ya? Esta es la columna 0, por eso no se ocupa el acol 0 ni el arrow 1. Porque el arrow 0 o el acol 0. El acol 0 se guarda específicamente para estos nodos, ¿ya? Y el arrow 0, disculpen, otra vez, se guarda específicamente para estos nodos, para los nodos cabecera, ¿ya? Por eso tiene el 0 ahí y el 0 ahí, ¿ya? Entonces en mi columna 0, las cabeceras de mis filas siempre van a estar en la columna 0, las cabeceras de mis columnas siempre van a estar en la fila 0, ¿ya? Entonces para mi arrow 2, por ejemplo, tengo mi columna 0, no tengo app, porque los app son específicamente de las columnas y los left son específicamente de las filas. Entonces aquí tengo mi left que me lleva al último nodo. Mi último nodo, fila 2, columna 7, y este también está linkeado. Este es de la fila 2, está linkeado con la fila 2, con el arrow 2, y está linkeado con el acol 7, 2, 7, valor 4. Pero hay más elementos, lo linkeo al anterior, este es el 5 y el 2, y así. Es difícil de representarlo cuando uno lo está programando. Aquí con imágenes es un poco más entendible, hasta cierto punto. Yo estoy tan enredado como ustedes con esto, por si acaso. Lo que vimos recién, esto se representa así, ¿ya? Tenemos 0, 0, ¿ya? Acá en los primeros, 0, 0. Después tenemos un 6 en la fila 1, columna 3. Fila 1, columna 3. Tenemos algo con el valor 6. Fila 1, columna 5. Tenemos el valor 9. Fila 1, columna 5. Tenemos el valor 9 y así, con todos los datos. ¿Ok? Eso representa esta imagen. Los ceros, como dije, no valen de nada, no nos sirven para la operación. Por lo tanto, no los trabajamos como nodos. Esto... no gastaría casi nada de memoria, ¿ya?
Esto en general es una de 6x7. 6x7 son 36 más 6, 42 si no me equivoco. 42 espacios de 42x4. ¿Ya? Pero si yo tuviera esto, si yo tuviera uno que es 10.000 por 10.000, ¿cuánto 10.000 por 10.000? ¿Un millón? ¿100.000? 10.000 por 10.000. Un millón, creo. O sea, 10.000 por 100. Bueno, harto. ¿Ya? Todos esos espacios de memoria NID me gastaría si es que yo no lo representara como una matriz poco poblada con nodos. En cambio aquí estoy gastando varios espacios de memoria. Igual, estoy gastando varios espacios de memoria. Estoy gastando los espacios de memoria de crear. Por ejemplo, si fueran de 10.000, estaría gastando los espacios de memoria de 10.000 en un vector, 10.000 en el otro vector, y aparte lo de los nodos cabecera, pero es mucho menor a que si yo tuviera todo esto llenos con ceros. ¿Ya? Mucho menor. Entonces por eso se utiliza este tipo de matrices poco pobladas. Ya. Algunas reglas, entre comillas, que hay que seguir. Cada fila y columna de la matriz está representada por una lista circular, lo que les había dicho recién, con un nodo de encabezamiento. Yo tengo una lista circular para mi fila, el arrow 2, por ejemplo. Tengo el nodo de encabezamiento, llego al final, ¿ok? O al último nodo, entre comillas, de esta fila, me muevo por los nodos y vuelvo al inicio, que es, como dijeron recién, es el inicio y el final. ¿Ya? Lista circular, para todas. ¿Ya? Para las que están vacías, ya lo habíamos dicho recién, para los que están vacías, lo que tienen puros ceros, por ejemplo, se hace referencia a sí mismo. Arrow X y Acol X son nodos de encabezamiento de cada una de las listas circulares que son vectores, ¿ya? Tienen que ser indexados, sí o sí tiene que ser indexado. Y para hacerlo indexado yo tengo que crear un vector, ¿ok? Un vector para las filas y un vector para las columnas. Los nodos de encabezamiento de la fila arrow no usan el puntero up. Las filas no ocupan el puntero up, que es específicamente para las columnas. Y los nodos de encabezamiento de las columnas, acá debería decir acol, no usan el puntero left, que era lo que vimos acá. Lo tienen como nulo, como no se puede utilizar, ¿ya? Porque eso solo es específicamente para las filas. Las filas se mueven hacia la izquierda, las filas se mueven hacia la izquierda y las columnas se mueven hacia arriba, ¿ok? Las columnas yo no puedo hacer que se muevan hacia la izquierda, las de encabezamiento. Los nodos sí. Los nodos yo puedo moverlos porque los nodos tienen una fila y una columna, pero las columnas no pertenecen, entre comillas, a una fila. Pertenecen a una fila, la fila 0, ¿ya? Pero como está indexado, yo no necesito ocupar ese puntero. Como están indexadas por un vector, acol 1, acol 2, acol 3, acol 4, como ya están indexadas por un vector, no necesito crear un puntero. El puntero sería solo gastar más memoria y yo no lo ocuparía nunca porque nunca recorrería por ocupando ese puntero. Yo siempre que quiero una columna voy a recorrer bajo el índice, que es esto de acá arriba, nunca por un puntero. Entonces por eso no es necesario. O sea, no es que no sea necesario, es que no se debe hacer, porque sería solo gastar memoria por algo innecesario. Ya. Algunos tips. No existe un puntero a null. O sea, yo no puedo tener, por ejemplo, un nodo que no me lleve a ningún lado cuando... Sí existen punteros a null. Por ejemplo, en las columnas esto yo lo llevo a nulo, pero es que en realidad nunca hago el puntero. No existe, nunca lo instancio. Entonces no es que lleve hacia null, sino que no lleva hacia ningún lado. Null es un tipo de instanciación, o como se quiera decir, es un tipo de... le estoy diciendo que el puntero no lleva hacia ningún lado. En cambio aquí no le estoy diciendo eso. No le estoy diciendo que el puntero existe, pero no va hacia ningún lado. No, el puntero no existe y punto. ¿Ya? Utilizar C0, columna 0 y F0 como límites del recorrido. O sea, lo que les decía antes, si yo llego a la columna 0, significa que llegué a la cabecera de filas, en este caso. Si llego a F0, quiere decir que llegué a la cabecera de una columna. Por lo tanto, si en mi programa, cuando yo programe esta matriz poco poblada, y yo llego a un F0 o a un C0, no sé, un while o un if, ¿qué es lo que tengo que decir? Ah, ya, terminé de recorrer la lista. Si es una columna que no tiene ningún dato, ¿qué va a hacer? Lo va a recorrer una vez. Va a empezar en 0, lo va a recorrer una vez y va a llegar a 0 inmediatamente. Entonces yo, ¿qué le puedo decir ahí? Ah,
Entonces esta fila o esta columna está vacía, ¿ok? En los nodos no se encontrarán valores no significativos. Recuerden, se supone que nosotros estamos haciendo lo de la matriz poco poblada para eliminar, para no tener que graficar hasta cierto punto estos valores no significativos, estos ceros, ¿ya? Entonces, si en algún momento yo veo que estoy creando esta matriz y veo que hay, no sé, por ejemplo, 100 nodos, una matriz de 10 por 10, y veo que por alguna razón de estos 100 nodos hay 20 que se repiten, o hay 30 que se repiten. Y es raro que se repitan 30, porque entonces no sería una matriz poco poblada. Porque si yo tengo 30 datos dentro de la matriz, que sí son significativos, quiere decir que no es una matriz poco poblada. O si tengo 50, por ejemplo. Entonces estoy haciendo algo mal, ¿ya? Estoy revisando mal los datos. Y cada nodo pertenece a dos listas. Como se ve acá, yo tengo mi fila y tengo mi columna. Entonces cada nodo de estos, no los nodos cabecera, cada nodo de datos pertenece a dos listas. Pertenece a mi lista de fila y pertenece a mi lista de columnas. Entonces en caso de que quiera obtener algo en específico puedo recorrer las dos. Por ejemplo, yo sé que un dato está en la columna 7, fila 7. Entonces sé que me tengo que ir a esa lista y hacer el recorrido suficiente para poder llegar a ese dato, ¿ya? Ahí ya ve cada uno cómo lo recorre dentro del programa, cuál sea más sencillo. Y se trabaja con posiciones al partir del 1, lo que dije antes, a partir del 1, de ACOL 1 o Arrow 1, porque el 0, el Arrow 0 y el ACOL 0 se reserva para los nodos de encabezamiento, específicamente, ¿ya? Tipos de ejercicio, búsqueda, recorrer, hacer algún tipo de búsqueda en la matriz, recorrer la matriz, insertar en la matriz, eliminar de la matriz, comparar e intercambiar datos. Por ejemplo, que quiero que ustedes me ayuden. Si yo quiero realizar una búsqueda dentro de esta matriz, ¿ya? Si yo quiero buscar el valor 8 dentro de esta matriz, se supone que todos los valores son diferentes. 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12. Si yo quiero buscar el valor 8, ¿cómo lo hago? No hay valores cero. Ujú. Sí, sí, todos los valores son diferentes, así que estoy buscando. Claro, pero por ejemplo, recordemos que tenemos nodos acá. No es una matriz, es un conjunto de nodos. Es una matriz poco poblada que ocupa en nodos, claro, listas enlazadas para definirlo. Pero por ejemplo, claro, sí, sí, claro. Por ejemplo, es que, claro, yo tengo que poner acá una condición. Yo quiero buscar el valor 8. Entonces, por ejemplo, yo empiezo en el arrow. Aquí, ponte tú que vamos a revisar por filas. Decidimos todos que vamos a revisar por filas, ¿ok? Hay algoritmos mejores de búsqueda, ¿ya? Pero, por ejemplo, aquí yo podría decir, yo podría tener una condición, ¿ya? Ya, pero X, lo vamos a dejar para después. Vamos a revisar por fila. Entonces tengo mi fila, voy a la de encabezamiento, me dice que es mi columna 0. Entonces al ser mi columna 0 y estar en mi arrow 1, yo sé que esta es mi de encabezado, ¿ya? Me muevo a la última, reviso, no es. Me muevo al siguiente, reviso, no es. Me muevo al siguiente,
Llegué de nuevo al 0, encabezamiento. Entonces, como llegué de nuevo, significa que no está en esta fila. Paso a la siguiente. ¿Ya? Paso a la siguiente, voy a este, no es este, oh, sí es. ¿Ok? Y ahí devuelvo el dato. Sí, tiene que estar esa condición, tiene que estar la condición de recorro todo y cuando llegue al 0, ahí recién digo que no está. ¿Ya? Eso es importante. Cuando llegue al 0, en este caso a la columna 0, sé que volví al nodo de encabezamiento. Y ahí recién paso al siguiente. Yo puedo tener otras condiciones. Por ejemplo, puedo tener unas condiciones algorítmicas que sé que, no sé, a lo mejor sé que si acá hay un 9, por alguna razón, no sé, algo súper específico dentro de mi problema que me dice que si llegué al 9 o llegué al 7, por ejemplo, sé que el 8 va a estar dentro de la misma columna o dentro de la misma fila. Entonces, oh, hay un 9. Eso quiere decir que el 8 va a estar dentro de esta misma columna. Entonces, en vez de revisar, seguir revisando por esta fila, al ver que llegó al 9, empiezo a revisar por la columna. ¿Ya? Pero eso es súper específico, es algo, una condición que yo tendría que ver dependiendo de lo que me dé el problema. Por ejemplo, lo que decía antes de semestres y, ¿cómo era? Semestres y ramos. Si yo tengo semestres y ramos, yo puedo poner una condición X que, no sé, a lo mejor quiero buscar el ramo que tiene más alumnos, independiente del semestre. Si yo tengo eso, por ejemplo, mi condición es encontrar el ramo que tiene más alumnos, independiente del semestre. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero yo sé que tengo que revisar por ramos, no por semestre, porque a mí me da lo mismo el semestre. Empiezo a revisar por ramos. ¿Ya? Y yo sé, mi condición, que yo la tengo súper clara, es que los ramos de los primeros semestres van a tener siempre más alumnos que los ramos de final de curso. Yo sé que mi Capstone Project no va a tener 200 alumnos, como Álgebra 1 o Introducción a las Matemáticas, o no sé cómo se llama el ramo ahora. ¿Ya? Entonces yo puedo ponerle condiciones de búsqueda dependiendo de lo que sea el problema. Pero suponiendo que no hay ninguna condición de búsqueda, entonces yo tengo que llegar a un consenso. Voy a revisar por columnas o voy a revisar por filas. Y la función es, tomo mi encabezamiento, voy al final, reviso, y cuando vuelvo al encabezamiento, o sea, cuando volví al 0, ahí recién paso a la siguiente. Eso es súper claro, que fue lo que dije acá, que es utilizar columna 0 y fila 0 como límites del recorrido. ¿Ya? Para recorrer, lo hicimos recién, para búsqueda, o sea, para buscar un dato tenemos que recorrer, así que es ridículo. Para insertar, por ejemplo, si yo quiero insertar un nodo yo quiero insertar el 1. No tengo acá el valor 1, los valores empiezan desde 2, 3, 4, no tengo ni el 1 ni el 11. ¿Ya? Si yo quiero insertar el 1 en la columna 4, fila 5, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí hay dos condiciones súper específicas. Ya, claro, este puntero tendría que tendría que hacer dos cosas. Primero, eliminar este puntero, borrarlo, porque ya no apunta a ese. Después, este puntero apuntarlo hacia el que estaría acá arriba, que sería fila 5, columna 4, y el up de este nuevo nodo, apuntarlo hacia fila 2, columna 4. Y aparte de eso, tengo esta otra condición, que este arrow 5, claro, el left lo apunto acá, y ahora este left que se apuntaba a sí mismo, lo apunto hacia ese otro. ¿Ya? Entonces tendría que ir eliminando y agregando. Aquí, por ejemplo, si quiero agregar algo entre estas dos, tengo que hacer, no son tres funciones, sino tres pasos. Sería eliminar esto, después de este a al de acá arriba, y el de acá arriba a este. ¿Ya? Son tres pasos para poder agregar algo. En cambio, esta que está vacía son solo dos pasos, que es left para acá y left hacia este mismo. ¿Ya? Bueno, y para eliminar es prácticamente lo mismo que para insertar. Comparar, hay que hacer una búsqueda y se va comparando con un if. Intercambiar yo creo que es lo más complejo. Por ejemplo, si yo quiero intercambiar, más sencillo, si yo quiero intercambiar este nodo con este nodo, el 915 con el 825. Entonces lo que tendría que hacer es borrar, tengo que tener mucho cuidado, mucho cuidado, porque llego a perder una referencia y se va toda la cresta.
llego a perder una referencia, por ejemplo, sin querer eliminé, porque mi algoritmo a lo mejor está malo, y sin querer eliminé esta referencia en un inicio, entonces, no sé, por culpa de que eliminé esta referencia, que de hecho lo vamos a ver ahora mismo en listas generalizadas, vamos a ver qué es lo que pasa cuando se elimina una referencia sin, cuando otro, ¿cómo decirlo? Cuando lo estoy referenciando aparte también en otra parte, elimino el nodo y pierdo la referencia, queda la embarra. O sea, es lo peor que te puede pasar. Y eso indica que tu algoritmo está haciendo algo muy mal. ¿Ya? Pierdo esta referencia, ¿ya? Tengo que cortar acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa si yo corto este y corto este al tiro? Corto los dos que los tengo que intercambiar, ¿cierto? Así que sé que tengo que eliminar este y tengo que eliminar este porque tengo que cambiar el orden. Ahora, este tiene que estar apuntando acá arriba y este tiene que estar apuntando acá abajo. ¿Ya? Porque este es mi nuevo app. Y el tema es que también tengo que eliminar este y tengo que eliminar este. Porque ahora este tiene que estar apuntando hacia acá y este tiene que estar apuntando hacia acá. ¿Ya? Si yo elimino todos los punteros inmediatamente antes de empezar a crear los nuevos punteros, voy a perder todos los datos. Y no voy a poder hacer absolutamente nada. Porque ya no voy a tener ningún puntero apuntando a estos nodos. Entonces voy a perder los nodos. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Siempre es, yo elimino un puntero e inmediatamente tengo que agregar otro. No sé cuál va a ser la nueva referencia, pero tengo que agregar otro. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo haría primero acá? Como yo sé que este va a ser el último, tengo que intercambiar el 9 con el 8, entonces lo primero que tengo que hacer es, eh, um, si me quiero mover solo, chuta, si me quiero mover solo por esta columna, no me conviene, por ejemplo, primero eliminar la cabecera. No me conviene. Porque la cabecera ya me está enviando a este nodo. Si yo elimino la cabecera y la pongo inmediatamente con el 9, entonces yo tengo que empezar a recorrer la fila para poder llegar de nuevo a este 8. No sé si se entiende. Como yo eliminé este, entonces lo muevo al 9, entonces ahora estaría recorriendo 9-0, 9-0, 9-0. Pero por esta columna yo ya no podría llegar al 8. Entonces tendría que empezar a recorrer la fila. Entonces no me conviene hacer eso primero. Porque la idea sería poder seguir recorriendo la columna, como solo quiero intercambiar por columna y después por filas, no me conviene hacer eso primero. Entonces lo primero que yo haría sería, por ejemplo, está difícil. Eh, um, el 9, el app del 9 lo movería al 8, ¿ya? Y lo eliminaría y después lo movería al 8. Y después el del 8, como yo ya sé cuál es, como yo ya todavía estoy trabajando con el 9, el 8 como ya sé cuál es, lo eliminaría y lo movería al 0. Y recién después eliminaría el de la cabecera y lo movería al 9. ¿Ya? Entonces así no perdería referencia de ningún nodo. Y después, como esto ya da un poco lo mismo, ahí recién movería el del 8 a este y el del 9 a este. No sé si quedó claro, yo creo que no. ¿Alguna duda con matrices poco pobladas? Un taller. Van a tener que, cuando entreguen el 26 de septiembre, entreguen el taller número 1. Ese mismo día yo les voy a subir un taller de matrices poco pobladas. No. Y no creo que entre ni como concepto, porque claro, podríamos hacerles preguntas conceptuales, así como, ¿por qué no se ocupa las posiciones cero de los vectores cabecera? Pero no, voy a tratar de que eso no suceda. Aunque con el profe Juan no lo sé. Pero bueno, ya, vamos a ir entonces a listas generalizadas, pero son las 3:53. Tómense un break de 15 minutos, volvemos a la 3:05, 4:05 minutos.
Ya, estamos todos. Sí, 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 no, no, no. Ya, lo voy a tomar como un sí, estamos todos, profesor, no se preocupe. Y listas generalizadas. Entonces, me pasé. Ahora sí, listas generalizadas. ¿Qué va a entrar en la prueba de lo que de lo que hemos visto? Pilas y filas, ¿ya? Polinomios lo dudo. Matrices poco pobladas, taller, listas generalizadas, entra. ¿Ya? Puede que entre un poco de materia en el fondo conceptual de qué es lo que es manejo de memoria dinámica, lo que vimos al principio, pero voy a tratar de que no sea tan así. De todas maneras, ahí tenemos un trato con todos ustedes sobre qué es lo que va a pasar en caso de la materia. Pero bueno, listas generalizadas. Ujú. Eh, Sí, es que polinomios puede que entre por el tema de pilas y filas, pero yo voy a idealmente hablar con el profesor para hacer los ejercicios un poco. ¿Cuál era la idea de este semestre? Que lo hablé con el profesor antes de empezar las clases, que todos los ejercicios que hagamos en las pruebas y talleres sean lo más cercanos posibles a cosas que ustedes conozcan, a cosas que ustedes puedan hacer referencia. Por ejemplo, en los talleres siempre vamos a hablar de alumnos, ramos y profesores, cosas así, porque a mí no me sirve de nada, o sea, a mí me sirve, entre comillas, hacerles un taller donde hablemos de, por ejemplo, lo que hicieron el semestre pasado, reconocimiento facial. No me acuerdo si fue el semestre pasado o antepasado. Sí, me sirve para probar si ustedes aprenden o no la materia. Pero eso les hace que ustedes no se sientan tan cercanos al problema que están viendo. Y eso provoca que en tema de conceptual, por ejemplo, cuando yo estoy leyendo un problema, cuando yo estoy leyendo un ejercicio, y si no soy cercano al concepto, me es mucho más complicado poder resolver el problema o entenderlo. Por ejemplo, si yo les pregunto ahora a ustedes que me saquen los requerimientos para un ERP de manejo, no sé, de personal, y solo les digo eso, ustedes como nunca han trabajado en eso, en ese tipo de proyectos, entonces si yo les dejo ahí a su bola, ustedes no van a saber qué responderme. Me van a saber ya manejo de personal, ingresar personal, ponerle nombre, apellido, pero hay muchas cosas más en el fondo, güey. Manejo de personal, tienes que ver manejo de horario, las vacaciones, todo ese tipo de cosas dentro de una RP. Y ustedes no son cercanos a eso. Entonces, el tema con polinomios es que, claro, ustedes podemos hacer referencia a ramos anteriores donde han tenido que trabajar con eso, pero no es algo que sea realmente cercanos a ustedes. Entonces, fue algo que hablé con el profesor y vamos a intentar no hacerlo, ¿ya? Entonces es mucho más fácil para nosotros hacer problemas de pilas y filas con conceptos que ustedes conozcan y que los puedan resolver, que el problema del problema no sea el problema. No sé si se entiende, que el problema al resolver un ejercicio no sea el no conocer un concepto, sino que sea el saber la sintaxis de C++ o el saber cómo hacer un nodo, ¿ya? O cómo hacer una lista circular o cómo hacer un árbol, que no sea que no entiendan de qué significa el problema, ¿ya? Entonces dudo que, por eso mismo dudo que entre polinomios. Lo más probable es que polinomios esté dentro del taller de matrices poco poblados, en general. Puede que polinomios, matrices poco pobladas, que es lo que yo voy a hacer en matrices poco pobladas, recién les hablé sobre un problema. Cantidad de alumnos por semestre y por ramo.
¿Ya? Lo más probable es que el taller que yo les entregue sea algo similar a eso, donde les haga unas preguntas, por ejemplo, obtener todos los alumnos sin importar el semestre de tal ramo. Entonces van a tener que recorrer toda la lista, toda la matriz poco poblada y sumar los datos y entregarme ese resultado. Pero también puedo meterle polinomios, por ejemplo, no sé, entrégueme la función de graficación de bla bla bla, que puede que entre, ¿ya? Dentro del taller, dentro de la prueba lo dudo. Ya. Una lista es cualquier secuencia finita de cero o más átomos o listas. Átomos son datos específicos. ¿Ya? Listas son listas. Entonces una lista es una secuencia de datos, átomos o más listas en su interior. Por ejemplo, aquí tenemos una lista A que tiene su primer variable o su primer espacio está ocupado por un átomo, átomo A. Su segundo espacio está ocupado por una lista, B, C, D. Su tercer espacio está ocupado por otro átomo, E. Y su cuarto espacio está ocupado por una lista, F, G. ¿Ya? Las listas se escriben encerradas entre paréntesis y sus elementos son separados por comas. Entonces, como dije, primer espacio, un átomo A. Bueno, abro paréntesis para indicar con una lista que hasta el cierre de paréntesis de la lista. A, coma, abro una lista, esto es otra lista, B, C, D, cierro paréntesis, esto indica que es una lista, coma E, átomo, coma, FG, otra lista. ¿Ya? Se utilizan mayúsculas para representar a las listas. Las listas, el nombre de la lista o la lista que está dentro de una lista. Por ejemplo, en este caso de recursión, ¿ya? Tengo la lista M, que tiene el átomo A, la lista B, y llama a la lista M nuevamente. Se representa con mayúsculas. Y minúsculas para representar a los átomos. Átomos que son los datos. Puede ser un int, puede ser un objeto. ¿Ya? Puede, por ejemplo, por ejemplo, si yo quiero hacer una lista que me contenga primero el objeto alumno, coma, una lista con todos los ramos que tiene, coma, la carrera que está cursando, coma, y las notas que ha sacado durante el semestre, que eso sería otra lista. ¿Ya? Entonces yo puedo tener, el átomo puede ser un objeto, una variable, puede ser cualquier cosa mientras represente un solo dato. En este caso representaría un objeto. Un objeto puede ser una colección de datos, pero no es una lista. ¿Ya? Puede ser un dato, puede ser un objeto con un solo dato o puede ser un objeto con 10 datos, pero sigue siendo el objeto. En cambio, aquí podría tener una lista de objetos. ¿Ya? Una lista B es una lista que contiene a otra lista. Una lista A, y esta lista A solo contiene un átomo. Esto es ridículo, pero puede pasar. A lo mejor lo estoy dejando así porque después quiero agregar más datos. ¿Ya? A esta lista, la lista que está dentro de la lista, y a una lista vacía. Se representan de esta manera. ¿Ya? Recursión, una lista dentro de otra lista y una lista vacía. Las listas se consideran formadas por dos entidades lógicas. Tengo la cabeza y tengo la cola. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, dame un segundo. Ya, tengo mi cabeza y tengo mi cola. En este caso, por ejemplo, de esta lista. ¿Ya? Mi cabeza sería el átomo A y mi cola sería todo lo que viene después del átomo. ¿Ya? Pero yo aparte de eso tengo otra lista adentro de esta cuestión. Yo puedo sacarle la cabeza y la cola a esta lista. La cabeza sería B y la cola sería C, D. No todo lo que viene después, sino la cabeza de esta lista, de la lista B, C, D. La cabeza de la lista B, C, D sería B y la cola sería C, D. ¿Ya? Pero de la lista A mayúscula, la cabeza sería A y la cola sería todo lo que viene después. Una lista, un átomo, una lista. Propiedades importantes de la lista. Está entrando harta gente nuevamente. Propiedades importantes de una lista. El orden importa. No es lo mismo escribir X y Z son átomos. ¿Ya? No es lo mismo escribir X, Y, Z que escribir Z, X, Y. ¿Ya? El orden importa, sobre todo
como les daba el ejemplo recién, si yo creo un programa para que dentro de una lista me lea primero el nombre del alumno, coma, los ramos que está cursando, y yo lo leo siempre de esa manera, no me sirve que yo primero ponga la lista de los ramos que está cursando y después el nombre del alumno. Eso me va a causar un error, ¿ya? Entonces el orden de los datos, como voy creando la lista, importa. Profundidad. Otra propiedad de la lista. El número de paréntesis que rodean a un elemento me da la profundidad. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá mi lista, que es la lista que estaba mostrando recién. A y E, que están dentro del primer paréntesis, ¿ya? Son de nivel 1, dentro de esta lista, ¿ya? Y BC, la lista BCD y la lista FG son de nivel 2, porque son una lista dentro de otra lista. Yo podría tener una lista dentro de otra lista, dentro de otra lista, y así infinitamente, y eso me va agregando niveles, ¿ya? Dentro de la lista BCD, solo dentro de la lista BCD, B, C y D son de nivel 1, porque están dentro de ese paréntesis, pero solo dentro de esa lista. Dentro de la lista A es de nivel 2, ¿ya? En este caso la profundidad de la lista es 2, porque solo tengo ese elemento. Si hubiera... si dentro de este, por ejemplo, BCD, si dentro de esta lista C y D estuvieran dentro de otro paréntesis, o sea, yo tendría el átomo B y la lista CD dentro de esta lista, la profundidad de la lista sería 3, ¿ya? Y C, D, que es otra lista, sería de nivel 3. ¿Ok? ¿Alguna duda con el tema de profundidad? Bueno, y longitud, que es otra propiedad de listas, me indica la cantidad de elementos que hay dentro de una lista. Por ejemplo, dentro de la lista, bueno, esta A, una lista BC, un átomo D es de longitud 3. Tengo 3 elementos. Tengo un átomo, tengo una lista y tengo un átomo, ¿ya? Acá lo mismo. Tengo mi lista B. Mi lista B referencia a una lista que yo ya creé. Una lista A, otra lista A, una lista vacía. Siguen siendo 3 elementos. A pesar de que esté vacía y a pesar de que estos sean iguales, sigue siendo longitud 3. Porque tiene 3 elementos, a pesar de que sean iguales, a pesar de que esté vacío. En este caso, la longitud sería un átomo A, una lista, un átomo, una lista, longitud 4. ¿Ya? Si yo quiero sacar específicamente la longitud de la lista BCD, sería 3. ¿Ya? Átomo B, átomo C, átomo D. Si, como dije el ejemplo de antes, si C y D fueran otra lista, sería longitud 2, sería átomo D y lista C, D. ¿Ya? Un nodo para una lista generalizada se representa de la siguiente manera. Tengo un tag, tengo el dato entre comillas que quiero poner, que es un dato que sería el átomo, ¿ya? Un delink, que es un puntero de referencia hacia otra lista, y la referencia o la cantidad de referencias de la lista en general, ¿ya? Y el link es el puntero hacia el siguiente nodo. El tag, tiene un valor dependiendo de qué es lo que hay acá. Si yo tengo un 0, significa que es un átomo, por lo tanto tengo data. Si es un 1, tengo una sublista, por lo tanto es un delink, un puntero hacia una lista. Y si es un 2, es un contador de referencias. Entonces yo tengo la cantidad de referencias que hace a una lista. Entonces, en mi ejemplo, tengo mi lista A, adentro de mi lista A tengo una lista AB, ¿ya? Tengo una lista CD, E, y esta lista CD es otra lista. ¿De cuál es la longitud de esta lista? Alguien que me diga. La longitud de la lista A es 2. ¿Cuál es la profundidad de la lista? 3. Tengo AB, que es una lista dentro de otra lista, que esto ya es profundidad 2. Tengo acá otra lista con un átomo, este átomo es profundidad 2, pero tengo otra lista dentro de esta lista, que está dentro de esta otra lista, entonces profundidad 3. Recién les hablé de los punteros de referencia. En este caso, así, con lo que vimos antes, con la representación de un nodo, esta lista se representaría de esta forma. Tengo primero mi nodo cabecera, que es el nodo de referencia. Siempre va al principio de la lista, ¿ya? Entonces tengo un 2, que representa mi tag, que es referencia, ¿ya? Se referencia una sola vez porque no estoy llamando nunca más a esta lista en ningún otro lado. Esta es la única lista que tengo, la lista mayúscula, no la estoy llamando ninguna vez, así que se referencia solo una vez, ¿ya?
Después de eso, tengo mi primer... y bueno, aquí mismo lo pueden ver, pues longitud. Quitando el nodo de cabecera, quitando el 2,1, tengo la longitud, 2 nodos. ¿Ya? Y aparte de eso también tengo la profundidad, porque tengo lo primero que representa la lista de nodos, esta segunda que representa lo que está dentro, que es una lista, y aparte una lista y un átomo, y profundidad 3, otra lista. ¿Ya? Entonces, primero, AB. AB es una lista, por lo tanto, el nodo que tengo que hacer para representar AB es un delink, es una sublista, por lo tanto es un 1, que fue lo que vimos acá, si es una sublista, y acá tengo un delink. El delink es un puntero de referencia a otra lista. Hago el puntero que me lleva a la lista AB. AB, A es un átomo, B es otro átomo. Creo una lista nueva, tengo mi nodo de referencia, 2, la cantidad de referencias que hago, esta lista no tiene nombre, así que se hace referencia una sola vez, ¿ya? Y tiene 2 nodos, el nodo A y el nodo B, son átomos, por lo tanto el tag es 0 porque representa data, ¿ya? O un átomo, en realidad. Después de eso, vuelvo al nivel 1, tengo mi otro nodo que me representa esta otra lista. Recuerden, acá hay un paréntesis, acá hay otro paréntesis, por lo tanto es una lista. Puntero de referencia, se referencia una sola vez. Tengo otra lista dentro de esa lista que se representa con esto y un átomo E, 0E. Y esta lista, lo mismo, un delink a la otra lista que es la lista CD con una referencia una sola vez. ¿Ya? Contador de referencias, lo que le estaba hablando al principio, que es la cabecera de cada lista. ¿Ya? Para listas accedidas de distintos sitios, claro, cuenta la cantidad de veces que la lista es referenciada. Por ejemplo, acá tenemos recursividad. Entonces, bueno, este no es recursividad, aquí debería haber una X. Pero, sí, no sé por qué hay una doble. Aquí debería ser A, X mayúscula. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces referencio si yo tengo acá X es igual a X? Se representa de esta manera. El primero era A, por lo tanto es un átomo. El segundo es recursividad, por lo tanto me referencia a la misma lista. Un 1 con un delink que me referencia a la misma lista. Y como la lista está referenciada dentro de ella misma, entonces la referencia, el número de referencia sube a 2. ¿Ya? Y una lista vacía es simplemente el nodo de referencia. ¿Ya? Una lista vacía, una lista que no tiene nada más, solo tiene el 2,1. Existe, porque la estoy representando. Quizás es más adelante en el programa quiero rellenarla con algo, pero primero tengo que crearla. No puede estar vacío, que no exista estos paréntesis. Si no están esos paréntesis significa que no hay nada. Pero yo puedo crear una lista vacía. Y la lista vacía, ¿cómo se referencia? Con un nodo inicial de referencia. Que existe, por lo tanto, referencia una vez. Si acá estuviera 0, no existiría. Tiene que haber un 1. ¿Ya? Porque, como dije, la lista existe. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, tengo mi lista A, que es A, B, C. ¿Ya? Tengo mi lista B, que es A, la lista A, la lista A de nuevo, una lista vacía. Entonces, si yo tomo la lista A, ¿cuántas referencias tiene? Alguien. Quien sea. Bueno, si yo tengo mi lista A, la estoy referenciando 3 veces. La estoy referenciando dentro de la misma lista. ¿Ya? Al crearla, la estoy referenciando una vez. Y aparte, dentro de esta otra lista, de la lista B mayúscula, la estoy referenciando 2 veces. Por lo tanto, en total se está referenciando 3. Si yo elimino la lista A, la elimino completamente, entonces estoy estropeando lo que les hablé antes cuando estábamos hablando de las matrices poco pobladas. Si yo elimino A, eso hace que B quede inutilizable. ¿Ya? Porque pierde toda referencia. Entonces con el contador de referencias yo tengo que poner una condición. Yo tengo que decir, si mi número de referencias es mayor a 0, significa que no puedo llegar y eliminar esta lista. Porque algo más la está ocupando. ¿Ya? Por ejemplo acá. Era lo que vimos recién. Tengo mi A, que es un átomo, una lista, que está representado acá. Tengo mi nodo de referencia, que lo estoy referenciando 3 veces. Lo referencio con la creación de esta lista y lo referencio con la lista Z.
A, abre paréntesis, cierra paréntesis, como lista vacía. ¿Ya? Tengo mi átomo, tengo mi otra lista, la lista B, C, que tiene su referencia BC. Después de eso, tengo mi lista Z, ¿ya? Tengo la referencia de la lista Z y referencio a A. Entonces aquí debería... oh, aquí debería haber una flecha hacia acá, ¿ya? Referencio de nuevo a mi lista A. Aquí debería tener una flecha hacia acá y después tengo una lista vacía, que era como se representaba antes. Si yo elimino, aquí yo ya tengo tres referencias. Tengo la referencia de creación, tengo la referencia de llamado y tengo la referencia de llamado, ¿ya? Si yo, por ejemplo, elimino este llamado, el segundo, el paréntesis, asterisco, asterisco, paréntesis, si yo lo elimino, entonces esto bajaría a 2, ¿ya? Si yo elimino este otro, este bajaría a 1. Y ahí recién puedo eliminar A. No era 0, era cuando es 1. Ahí recién puedo eliminar A porque lo estoy referenciando solo una vez. Y esa única referencia de la lista es de la creación de esta misma. Entonces ahí digo, ya, no está afectando a ninguna otra lista, por lo tanto puedo llegar y eliminarla. ¿Ya? Estoy casi seguro de que tenía un ejercicio por acá de listas generalizadas, pero al parecer no. ¿Ya verás alguna duda con listas generalizadas? Sí, claro. Si yo tengo, si mi número de referencias es mayor a 1, no mayor igual, mayor a 1, entonces no puedo eliminarla porque se está referenciando en algún otro lado. ¿Ya? Por ejemplo acá, que esto debería ser un W o este debería ser un X. Significa que estoy haciendo recursión, ¿cierto? Entonces aquí, como se está llamando a sí mismo, aparece un 2. Por lo tanto, si llego a eliminar la lista completa, significa que estoy arruinando lo que está dentro. Estoy arruinando la recursión. Entonces lo primero que tengo que hacer es resolver esto. Por ejemplo, estamos hablando de funciones. Una recursión es la misma función, es, sí, una función que se llama dentro de la misma función X veces. ¿Ya? Entonces yo para poder resolverlo tengo que ver la profundidad de la recursión, ¿cierto? Puede ser que sean 10 llamados, puede que sea 1.000.000 de llamados. Y yo tengo que resolver todas las recursiones hasta llegar al último nivel y después empezar a entregar el resultado hacia arriba, ¿cierto? Entonces yo para poder matar las referencias de recursión tengo que empezar a resolver las listas, que pueden ser listas de funciones. Hay compiladores que ocupan listas generalizadas para resolver funciones o para compilar, ¿ya? No sé, creo que si no me equivoco, HTML ocupa listas generalizadas o ocupa pilas, no me acuerdo. Pero ocupa algo por el estilo para... es que no es un lenguaje compilado, pero se entiende, se entiende, se entiende. Entonces lo que hace cuando uno, por ejemplo, ocupa recursión con JavaScript o ciertas cosas, lo que hace es crear hacia abajo, anida, y después cuando resuelve el último empieza a tirar hacia arriba. Y cuando se resuelve, ahí recién me empieza a perder referencias, y cuando pierde las referencias y llega a 1, ahí recién sé que puedo resolver esto. ¿Ya? Que de hecho lo van a ocupar, esto lo más probable es que lo van a ocupar en la prueba, porque en la prueba va a haber una pregunta de recursividad con listas. No sé si con listas o con pilas. ¿Alguna duda con listas generalizadas? ¿O alguna duda respecto a todo lo que hemos visto? Este. Aquí les dije sobre... La longitud es 2 por la cantidad de elementos que tiene una lista adentro. Mira, yo tengo mi lista A y esta lista A mayúscula tiene solo 2 elementos adentro. Tiene una lista. Deja ver si puedo escribir acá. ¿Dónde está el lápiz? No veo nada. Acá está. Mi lista A tiene 2 elementos. Tiene una lista y tiene otra lista.
¿Ya? Entonces la longitud de A es 2. Y de hecho se representa acá mismo. El nodo de cabecera no lo tomamos en cuenta porque es el nodo de referencias de la lista. Entonces después tenemos dos elementos. Tenemos una lista y tenemos otra lista. ¿Ya? Entonces la longitud de mi lista A es 2. Pero la profundidad es 3. Porque tengo una lista dentro de otra lista. AB es una lista dentro de la lista A. Entonces la tengo acá, el nodo de referencia. Y acá tengo AB, la lista A, B. ¿Ya? Aparte de eso, tengo otra lista, que es una lista más un átomo, ¿ya? Que eso también es profundidad 2. Mira, si te das cuenta que tenemos profundidad 1, profundidad, ¿dónde está? Profundidad 2. Y esta lista me da otra profundidad, porque es una lista dentro de una lista dentro de una lista. Entonces tengo mi nodo de referencia para esta lista y es la lista C, D. Y esto es de profundidad 3. ¿Ya? No, se nota que no sé escribir con mouse. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver algún otro ejercicio. Acá, mira. Aquí tenemos la lista A, que es A, una lista. Tengo una lista A que es un átomo y una lista, que se representa acá. Un átomo, una lista. Entonces, la lista A mayúscula tiene dos elementos. Tiene el nodo de... Porque es la cantidad de referencias que yo hago. Mira, yo tengo mi lista A mayúscula, ¿ya? Que es esto, acá está graficado. Y tengo mi lista Z. Y mi lista Z referencia dos veces A mayúscula. Entonces, yo tengo mi referencia, la referencia que se crea cuando armo la lista, la referencia automática, por ejemplo, 2.1, siempre va a ser 2.1 porque se referencia a sí misma. Entonces siempre tiene que haber un 1, que es la referencia de creación, podríamos decirlo. ¿Ya? Y aparte de eso, Z después la referencia dos veces. La referencia acá en paréntesis, asterisco, paréntesis. Y otra vez en paréntesis, asterisco, asterisco, paréntesis. Entonces se le suma una referencia por esto y una referencia por esto. Entonces si yo quiero eliminar A, ¿ya? Primero tengo que ver el número de referencias que tiene A. Entonces como A tiene 3 referencias, no puedo eliminarla, porque si la elimino voy a arruinar Z. Z ya no se va a poder ocupar. ¿Ya? Entonces lo primero que tengo que hacer es bajar el número de referencias. Y para bajar el número de referencias tengo que eliminar de Z. Tengo que eliminar de acá, tengo que eliminar de acá, y ahí recién puedo eliminar A. Entonces, por ejemplo, si Z fuera A, A, significaría que acá le haría otra referencia, entonces esto aumentaría a 4. Tendría 4 referencias. Las referencias de Z y la referencia que se hace a sí misma. ¿Alguna otra duda? Okay. ¿Alguna otra duda? Si no, se termina acá. Ya, entonces terminamos acá la clase. Voy a dejar de compartir.